Entonces, Carolina, bienvenida. Ella es una apasionada de impulsar las soluciones de e-learning a nivel mundial. Y bueno, pues para mí es un gran orgullo poder estar en este panel con una gran amiga como es ella. Y bueno, pues bienvenida, Caro. Muchas gracias, Gerardo. Y por el otro lado, también tenemos a Genaro Hurtado. Él es director de innovación y producto de Evaluatest por la empresa Brivé. Es una empresa orgullosamente mexicana, o sea, como OpenTech. Esta empresa, muchos seguramente ya la conocerán, cuenta con más de 18 años en el mercado, ha impulsado plataformas de desarrollo de talento a nivel nacional y a nivel América Latina. Genaro se caracteriza, perdón, y es un gran innovador y apasionado del talento, enfocado mucho en el tema tecnológico. Uno de sus más grandes propósitos es ayudar a las organizaciones a realizar estrategias que ayuden al negocio a través de sus clientes y sus empleados, ¿no? Entonces, Genaro también es un impulsor de la plataforma México Puede. Seguramente muchos de los que estamos aquí en la sesión hemos tenido sesiones con Genaro, con sus expertos que ha reunido a la más grande élite de consultores, de directores a nivel nacional e internacional en esta plataforma, dando pláticas, dando webinars como este. Y bueno, y además es fundador de Brivé. Genaro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a ambos. Y pues es un placer tenerlos. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Un saludo. Gracias, pues bueno, pero ya entrando en materia, ¿no? Quisiera contextualizarnos un poquito. Esta charla creo que resulta y va a ser muy interesante para todos nosotros. Hoy por hoy, la pandemia nos ha puesto en un dilema, ¿no? A todas las organizaciones. Creo que esta pandemia nos ha servido para reafirmar y poner en evidencia que las ventajas que tenemos del trabajo remoto y de la capacitación remota o en línea, ¿no? O sea, ya desprendernos un poco de la parte presencial y trasladarnos hacia el tema de la digitalización en ese concepto, ¿no? Según estadísticas que se han sacado durante este año, el 73% de las empresas hoy por hoy ya están incluyendo temas de habilidades blandas dentro de sus solicitudes de trabajo, ¿no? Antes nos enfocábamos mucho en el conocimiento técnico, pero pero ya como organizaciones, y creo que muchos de nosotros que estamos aquí, que estamos en el tema de capacitación y que estamos en el tema de consultoría de talento, sabemos que ya el tema del hard skill ya no es importante, pero ya no es una parte esencial, ¿no? O sea, ya el tema de las habilidades blandas y están siendo mejor valuadas para todos los empleados y que tengamos, o sea, y preferimos un empleado que tenga esas soft skills bien arraigadas, bien cimentadas en temas de trabajo en equipo, creatividad, resolución de conflictos, resolución de problemas, que lo tengan muy bien arraigado y lógicamente, bueno, la parte del hard skill, pues les va a ayudar para tener esa competencia completa que buscan hoy por hoy las organizaciones, ¿no? Y bueno, todo esto pues es a raíz de esta revolución 4.0 o revolución en la que vivimos hoy por hoy desde hace ya pues ya de varios años, de 2016, perdón, es como ya se viene arrastrando de esta nueva revolución digital. Y bueno, y esto me lleva a esta charla, ¿no? Y a estos nuevos, a esta pregunta. Y esta es una pregunta que lo abro para nuestros invitados y ¿cuáles son los retos a los que ustedes se están enfrentando o a los que las empresas se van a enfrentar en el tema del aprendizaje en la actualidad, ¿no? Con esta pandemia y con lo que nos va a dejar esta pandemia hacia el futuro. Entonces, abro con toda la libertad, abran los micrófonos y platíquenos y charlemos, ¿no? Por favor, muchas gracias. Sí, pues gracias Gerardo por esa pregunta. No sé, Genaro, si concordas conmigo. Estoy pensando en tres retos que enfrenta el aprendizaje
este momento, yo diría que primero, debido a la rápida digitalización de muchas industrias, es necesario capacitar a muchas personas en poco tiempo, lo más rápido posible y obviamente gastando lo mínimo. Eso es el primer punto. Además, debido a las limitaciones sanitarias del COVID que ocurre actualmente, este aprendizaje debe de ser digital ahora, especialmente durante este periodo. Y ese también es un desafío grande para algunas personas. Y luego se debe permitir que los alumnos pongan en práctica lo que han aprendido en el vínculo laboral, en su trabajo. Entonces debemos transformar la parte teórica en algo operativo. Eso también es un reto. Sí, yo coincido con lo que compartes, Caroline. Ujú. Hoy en día yo lo veo desde como tres capas. Primero, la capa personal, donde todos nos implica hacer un upgrade desde la manera en que nos autogestionamos, en que somos disciplinados, en que gestionamos el trabajo en familia, la convivencia, etcétera. Entonces, a nivel personal, después a nivel grupal, todos los temas de liderazgo, no es lo mismo el liderazgo, eh, las competencias de un líder en un ámbito presencial a un ámbito a distancia o híbrido. Entonces, ahí hay otra capa súper importante. Y la tercera es a nivel organizacional, como resultado de estas dos capas, a nivel organización, es necesario que la empresa desarrolle nuevas ventajas competitivas, nuevas competencias para poder enfrentar los retos que tiene el mercado. Y yo veo esto en tres perspectivas. Indudablemente, de verdad, yo siempre hago una gráfica como en el eje Y, la actitud, y en un eje X, la aptitud, de apto, de los hard skills. Y aquí los soft skills, y los soft skills, comenzando por la actitud, es baja, no sirve de nada todo lo demás, ¿no? Entonces, ese sería como mi comentario a estos retos que, en conclusión, veo retos a tres niveles y bueno, hoy en día, hoy más que nunca, son una realidad. Ya lo eran, pero hoy en día se ha acelerado esta necesidad. Perfecto, Gerardo, Caroline. Pues sí, como bien comentan, ¿no? O sea, creo que lo que hoy por hoy buscamos en nuestros empleados y con muchos de nuestros colaboradores es el tema de que esas aptitudes, como tú comentas, estén en un alto nivel, ¿no? O sea, que cumplan con esas expectativas a nivel personal, o sea, que haya un equilibrio entre la parte de lo que es uno como persona y aparte se fortalezca con los conocimientos que tenemos como profesionales en las distintas ramas, ¿no? Tecnológico, médico, administrador, creativo. Entonces, ese es algo súper importante. Y bueno, esto también me lleva a qué oportunidades hay o qué oportunidades existen dentro de todo todo este contexto de aprendizaje virtual, ¿no? O sea, yo tengo estadísticas que nos muestran que el, el 60% de los conocimientos que se van adquiriendo a través de una modalidad e-learning eh, tiene una mejor retención, ¿no? O sea, comparado con los modelos presenciales que representan un promedio entre el 8 y el 10%. Ustedes platíquenme, ¿no? O sea, con el expertise, con la experiencia que tienen en los distintos ámbitos, ¿no? De sus compañías y digo, la experiencia que tenemos en OpenTech también, yo podré abordarlo con base a los comentarios que nos hagan, pero ¿qué oportunidades existen dentro de este contexto para el aprendizaje virtual, ¿no? O sea, ¿cómo empatamos el tema de las competencias con el tema de las habilidades? Pues, a ver, voy a participar. Yo le veo un buen de oportunidades, o sea, me parece que, bueno, no me parece, estoy seguro y creemos en Brivé
que el talento es la clave para poder salir adelante, ¿no? Y entonces en este contexto del talento como protagonista, no importan los títulos, no importan los diplomas, lo que importa son lo que una persona sabe hacer de forma consistente, sólida, ¿no? Entonces, yo identifico una serie de oportunidades. ¿Por qué? Porque en un mundo anterior, donde a lo mejor había, no sé, como empresa, ¿no? Como empresa a lo mejor competías porque eras quien tenía más tiendas, ¿no? Hoy en día esas capacidades se volvieron obsoletas. Entonces, yo veo un mundo donde haz de cuentas como si fuera un juego donde había empresas chicas, grandes personas, etcétera, y donde a todos nos recogieron los dados del juego y lo único que nos dejaron fue nuestro talento. Entonces, no importa como negocio si tienes, como decía, muchas tiendas o no, etcétera, lo que importa es el talento de tu gente. Y el talento de tu gente, desde que te responden una llamada en un call center o en un website, desde que tú acudes a una tienda y vives una experiencia extraordinaria, entonces ahí para que esa experiencia extraordinaria se viva es porque atrás de eso hay una persona que tiene propósito, que su propósito personal lo ve, que intersecta con el propósito organizacional, una persona que le encanta lo que hace y que además ha sido habilitada y entrenada o con herramientas de autoaprendizaje para poder hacer mejor las cosas. Este tema que menciono del propósito es súper importante. En el mundo tradicional el colaborador dice, mañana tengo un curso, me mandaron a un taller, tengo un webinar de no sé qué, como si fuera una obligación. Cuando parte del propósito personal, a mí me apasiona la guitarra y mañana estoy esperando que inicie mi taller de guitarra, mi mastermind con Santana, para aprender guitarra. ¿Por qué? Porque a mí me apasiona y ese mastermind me va a ayudar a acelerar mi capacidad en esa competencia. Entonces, cuando conectas el propósito con el aprendizaje, hay una motivación intrínseca y entonces la persona le apasiona y por eso participa y es autodidacta y tal. Entonces, o sea, mi perspectiva es que hoy en día el talento nos da la oportunidad a todos. Cerraría mi comentario diciendo, cuando tú revisas las 500 o las 50 de Forbes a nivel mundial, son compañías de primera generación, no son salvo algunas como Walmart, que son compañías que fueron fundadas por una segunda o tercera generación arriba, salvo esas compañías, las compañías que hoy sabemos que son inspiradoras, son compañías que partieron del talento de un emprendedor, que partió de un sueño, y atrás de ese sueño hay competencias. Seguramente tú dime si Mark Zuckerberg sabía gestionar un negocio con miles de colaboradores. Pues claro que no. Sí, no. O Bill Gates, o sea, no. Pero a partir de ese propósito, ese sueño, esa motivación, vas acercándote a las herramientas, a las plataformas, a los artefactos de aprendizaje que te ayuden a tomar lo que te hace falta y ir puliendo tu talento e ir fortaleciendo esas competencias, evidentemente con el acompañamiento, la mentoría de un guía, de tu líder, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. En conclusión, muchísimas oportunidades y que casi no requieren de recursos económicos, más que la motivación personal de acercarte a aprender. Perfecto, Genaro. Sí, adelante, Sí, Caro. Yo quisiera no, regresar nada ahorita más en un para añadir punto. algo, concordo completamente con lo que ha dicho Genardo y para añadir sobre el aprendizaje virtual y las oportunidades en ese contexto del digital, es que, bueno, en primer lugar, como yo he dicho antiguamente, las limitaciones sanitarias que hacen que hoy
más y más ese modo de formación va a ser solicitado, y estoy hablando de módulos de e-learning, pero también clases virtual o coaching individual o evaluación en línea y más formas de formación. Y también respecto, cuando uno tiene la motivación, lo que quería añadir es que con el digital lo que puede hacer es asistir a aprendizaje asincrónico, que no sea en un horario fijo, y especialmente en ese periodo donde puede ser que haya momentos de poca actividad, pues es la oportunidad para los empleados de refrescar sus competencias en las competencias que les interesa. Exacto. Y aquí, regresando un poquito a lo que comentaba Genaro, ¿no? O sea, creo que la experiencia también nos ha, lo que, o sea, decías, ¿no? O sea, parte de lo importante que debe, es un tema personal, ¿no? O sea, del crecimiento, del propósito que nosotros vamos a tener como personas. Pero algo que yo he detectado desde OpenTech, y es algo que seguimos trabajando, ¿no? O sea, que desde la perspectiva Brivé, desde la perspectiva Segos, desde la perspectiva OpenTech y de muchas otras compañías que seguramente hoy nos acompañan, es cómo cambiar ese mindset de los empleados al no ver la capacitación como ese tengo que, ¿no? O sea, lo que comentabas, Genaro, de cómo hacer esa transformación, ese mindset, esa cultura de decir, es que no es por el trabajo que nosotros te damos, sino es por un crecimiento hacia ti. O sea, ¿qué pudiéramos, o sea, qué recomendaciones nos darían, Genaro, Caroline, para cambiar ese mindset, ¿no? O sea, para decir, mira, algo que tendremos que hacer es, y digo, yo ahorita les platicaré un poquito de la experiencia que de lo que hacemos, de ejemplos de lo que hemos trabajado en OpenTech, pero sí me gustaría más que ustedes nos dieran esas recomendaciones de cómo cambiar ese mindset en ese sentido de no es el tengo que, sino es vamos a hacerlo porque me conviene como persona, me conviene como empleado y me conviene porque pues esto es lo que me va a dar el seguir creciendo en esta compañía. Bueno, voy a comenzar. ¿Quieres comenzar, Caroline? No puede decir, yo iba más bien a hablar de lo que hemos visto de momento, que son las competencias más solicitadas y que yo creo que es un ánimo realmente que viene de las personas y que no sea las empresas que empujan hacia eso, tipo el trabajo remoto, la gestión de las emociones. Yo creo que eso viene de los empleados y no necesariamente de la empresa, pero creo que vas a completar mejor sobre lo que anima a la gente. Sí, bueno, yo coincido que debe haber esa motivación intrínseca y viene de la persona, ¿no? ¿Quién de ustedes de la audiencia, o sea, cuando dice, oye, ponte a clases de piano, pero si el piano no se te da, puedes tomar las clases, pero es más difícil. Cuando tú estás enfocado a tu pasión, hay una motivación intrínseca, y eso da una perspectiva totalmente, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, Gerardo, yo lo que encuentro es la conciencia. La conciencia, cuando yo veo dos ecosistemas. El colaborador que ya está dentro de la organización es hacerlo consciente de sus responsabilidades, de la misión de su puesto, por qué él participa en esa responsabilidad en la organización, y a partir de estar consciente de su responsabilidad y sus prioridades de desarrollo, entonces puede establecer un programa de formación o de desarrollo de soft skills o de hard skills, y entonces, pero porque tiene una conciencia de la importancia de eso. Poniendo un ejemplo, imagínate quiénes de ustedes en la audiencia, ahorita vamos a tomar un curso del metabolismo. Tú dices, bueno, un curso del metabolismo, pero ¿para qué? Me mandaron a un curso del metabolismo. No, cuando tú entiendes que el metabolismo, la responsabilidad que tiene
que tu salud, todo lo que depende del sistema endocrinológico, en esa medida, una vez que lo entiendes, entonces dices, entonces tomé un taller del funcionamiento del sistema endocrinológico y en función de eso tal, y el día de mañana estoy cambiando mis hábitos, mi alimentación, hago ejercicio, pero porque parte de la conciencia, no es de tengo que, sino una vez que yo entiendo la importancia que tiene en mi vida, o el dejar de fumar, entonces tomo el taller. ¿Por qué? Porque sé que eso es bueno para mí. Y en el tema organizacional, entonces yo diría la conciencia en los colaboradores que hoy tienes en tu equipo y también la parte, hablando de la atracción y selección del talento, es desde que contratas. Si contratas mal, o sea, si tú, pues la función del puesto es relacionarse en una gran parte con clientes, y contratamos a la persona que no tiene esas competencias, pues desde ahí estamos mal. Desde la contratación debe de venir una alineación, porque si no, entonces estamos construyendo una fábrica de desarrollo de talento y de competencias. O sea, entonces viene desde la atracción y selección y en el personal actual la conciencia, identificar sus prioridades de desarrollo de cada quien en función del puesto, tener como un DNC, qué competencias son las más relevantes en una sesión 1 a 1 y de esa manera se hace esa conciencia para que entonces enseguida venga un plan de formación digital, un plan de formación híbrido, etcétera, etcétera. Y también una cosa que puede ayudar es el acompañamiento de las empresas hacia el entrenamiento de los empleados, permitirles de dedicarle tiempo a la formación, valorizar la formación que ellos hacen. Por ejemplo, cuando uno va a empezar unos módulos e-learning, hacer un lanzamiento para informar todo el mundo que existe esas formaciones. Yo creo que también hay un acompañamiento que hacer para motivar además las personas. Sí, exacto. Creo que dieron, o sea, bueno, las recomendaciones que nos dan, pues sí, son muy importantes y parte de lo que también, dando ejemplos, en OpenTech nos hemos enfrentado a ese tipo hemos tenido los casos, ¿no? Con algunos de los clientes que nos dicen, es que hago las campañas, hago esto, o sea, motivo a la gente para que entren a los cursos de capacitación, o sea, mejoren sus habilidades, mejoren sus competencias en el puesto, pero siguen teniendo ese tengo que, ¿no? Entonces, hay mucho de lo que hemos vivido y parte de los servicios que ofrecemos empresas como la de nosotros es poder cambiar ese mindset, ¿no? Es mostrarle de distinta forma al usuario que la forma de aprender va a ser a través de un juego, va a ser a través de un video, y estoy ejemplificando así muy específico los diferentes recursos que pudiéramos ocupar o a los que van a tener acercamiento, ¿no? Hay un sinfín y hay un sinnúmero de estrategias que se pudieran ir adaptando y que pudieran hacer ese engagement, ¿no? O sea, tenemos el caso de empresas en donde hay un nivel de edades desde los 20 años hasta los 40, 50 años, en donde son brechas generacionales que ya son nativos digitales y hay otros que, bueno, pues se volvieron digitales porque fue su trayectoria dentro de la empresa la que los llevó a hacer eso, ¿no? Entonces están muy personas que están muy acostumbradas a la capacitación presencial versus las personas que ya se aburren de la capacitación presencial y son más autodidactas y que buscan más que los reten, ¿no? Que vean un juego al momento de aprender. Entonces, ese tipo de soluciones son las que creo que ese tipo de, más bien, no de soluciones, ese tipo de problemáticas son a los que nos enfrentamos, o sea, todos, o sea, empresas pues es que tengo clientes de este tipo y tengo clientes de este otro tipo. ¿Cómo hago ese engagement? ¿Cómo los junto para que sea satisfactorio, ¿no? Entonces se buscan ese tipo de estrategias, esas campañas de comunicación, esas estrategias que hagan ese engagement, ¿no? Y como les decía, se puede hacer un juego que
que haga la remembranza de haber jugado un Mario Bros, por ejemplo. O sea, tuvimos la experiencia de una compañía que estaba en esta situación y decía, es que no logro hacer el engagement con mis nuevos colaboradores. Entonces, nosotros hicimos toda esta estrategia y hicimos un curso tipo Mario Bros, en donde cursaban mundos dentro de la compañía, o sea, iban a una unidad de negocio, o sea, el corporativo, luego iban a otra unidad de negocio que era de juegos, etcétera, y con base en eso, pues el mismo usuario ya tenía esa experiencia de, ¿sabes qué? Pues ya sé que la compañía tiene todo o sea, todo este universo de opciones para yo poder crecer, poder moverme, poder hacer esto, de saber quién es o sea, quiénes somos, ¿no? Quiénes son como compañía. Bueno, ese es un parte de los retos, de las oportunidades que hay, de cómo podríamos plantearlo. Y cambiando un poquito eso, o sea, ustedes, como les comentaba al inicio, ¿no? O sea, hoy por hoy el tema que más nos demandan de habilidades es el tema trabajo en equipo. Bueno, creo que eso siempre se ha demandado, pero trabajo en equipo, creatividad, resolución de problemas, son esas competencias que se vienen demandando y se van a estar demandando o se están demandando en esta realidad que hoy vivimos. ¿Ustedes cuáles creen, o cuáles más bien desde su perspectiva y desde la experiencia, qué otras competencias serán las más demandadas y cuáles serán los requisitos dentro de los perfiles profesionales que las empresas van a estar requiriendo en estos temas para el tema del negocio, ¿no? O sea, para el tema del crecimiento de su negocio, ¿no? O sea, porque ya son negocios realmente que tienen que ser digitales, porque ya el tema presencial, como bien sabemos, está siendo muy limitado por este tema de la pandemia y sabrá Dios cuándo vayamos a regresar a la normalidad. O sea, entonces, ¿ustedes cómo ven? O sea, ¿qué competencias son las que van a surgir o que van a estar siendo demandadas a finales de este año, para el siguiente año, para el futuro? Si me permites, Gerardo, yo haría un comentario antes con Sí, relación al tema de los artefactos de aprendizaje que tú nos has compartido. Eh, yo creo que existe la creencia de que, o por lo menos en ciertos, o sea, para que estos modelos de aprendizaje se implementen, pues tienen que venir desde la dirección, ¿no? O debe de haber una convicción de que a través de estas metodologías nuevas, o nuevas entre comillas, o estos artefactos de aprendizaje, hay una efectividad en el desempeño del colaborador. Entonces, yo diría que desde si el líder del área no tiene la convicción o no cree que su equipo va a aprender de esa manera porque él aprendió a la antigüita, entonces es generar también esa conciencia desde los líderes de que la efectividad del aprendizaje, ese mundo anterior ya no existe. Entonces, ¿cómo pueden aplicar estos nuevos artefactos y que conozcan hoy en día la parte del aprendizaje educativo en los colegios? Todo está haciendo en línea. Entonces, también, o sea, yo agregaría a tu comentario de que es necesario como que se conozca la efectividad de estos modelos de aprendizaje y que hay exámenes y hay un seguimiento, etcétera, para que exista esa conciencia, ¿no? Ese es un comentario. El otro punto relacionado con las competencias, yo veo yo veo dos temas a quienes nos están escuchando. En breve vemos el tema de desaprender y aprender. ¿A qué le debo de restar y a qué le debo de sumar? Entonces, la parte, si vamos a la lámina anterior, es súper importante la flexibilidad cognitiva. Los líderes y las personas tener una flexibilidad, porque muchas veces tenemos creencias o paradigmas que ya no son vigentes. Lo que necesitamos es esas creencias diluirlas o desaparecerlas y dar apertura a nuevas creencias o a nuevos modelos, por ejemplo, de aprendizaje. Vemos, por ejemplo, la parte
de la administración del cambio, es parte de lo que estamos hablando, la gestión de la innovación, la administración del conocimiento, el manejo de conflictos en un mundo de colaboración digital, de trabajo en equipo digital, etcétera. Entonces, estas son las competencias que identificamos clave a nivel liderazgo, y muchas de ellas implica son competencias que no tenían tal protagonismo hace unos meses, ¿no? Y hoy en día cobran ese protagonismo, ¿no? Y por otro lado, la siguiente lámina a nivel contribuidor individual tiene que ver con, vamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos competencias como la disciplina, la resiliencia, la adaptabilidad, justamente la conciencia en la competencia 5, etcétera. El aprendizaje al vuelo. O sea, esto trae ahorita el COVID ha revelado algo que ya venía. Típicamente ustedes o todos estudiamos 20 años de nuestra vida y después eventualmente tomamos un taller, un diplomado, una maestría, un programa de actualización, pero estudiamos 20 años y después eventualmente hacemos algo. El mundo como está es para estar aprendiendo algo todos los días de toda nuestra vida. Simplemente ponte a pensar, tus padres están aprendiendo a usar su tableta, están aprendiendo a usar su celular, a tomar fotografías y compartirlas. Hay un tema de adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto implica que estas competencias son para la vida, ¿no? Entonces, independientemente de competencias ya técnicas o muy específicas de liderazgo, muy específicas del puesto. Sin embargo, lo que nos reta este momento nos da la oportunidad de activar nuevas competencias. Yo te pregunto a ti que estás en esta sesión, ¿qué estás aprendiendo todos los días? Por lo menos a la semana debes de aprender a hacer algo. Para cerrar mi comentario, yo te invito a que hagas algo, determines algo que te apasione, inclusive a nivel personal, y te pongas un curso hasta en YouTube de 20 minutos de aprender a hacer algo, alguna actividad, aprender a jugar tenis, aprender a esquiar, aprender a cocinar tal cosa, como lo está haciendo ahorita en su campaña Google, pero a la vez, ¿cómo lo puedes combinar con artefactos de aprendizaje que tiene tu organización o que tú te acerques a esos artefactos para mejorar esas competencias que tu puesto requiere? Voy a poner un ejemplo. Ahorita la gente de ventas, la prospección telefónica ya no se está haciendo telefónica porque no tenemos bases de datos de celulares, tenemos las bases de datos del teléfono de la empresa. ¿Cómo aprendes como asesor comercial a evolucionar haciendo una prospección digital en redes sociales o de una forma distinta? Seguramente hay un curso de eso que toma 20 minutos o media hora tomarlo. Y así como eso, hay una serie de artefactos de aprendizaje específicos, o acercándote a la universidad corporativa que tiene tu empresa para poder desarrollar competencias ya específicas del puesto. Entonces, ese es mi comentario. No sé ustedes qué opinan. Sí, Caroline. Pues opino lo mismo. Si podría resumir lo que has dicho, es que en realidad las competencias del futuro, y es el porcentaje que había dado Gerardo en el inicio, son las habilidades blandas. Y no sé si lo habéis visto, pero recientemente el World Economic Forum ha publicado las 10 competencias del futuro y es exactamente las que tú has puesto en las dos láminas. Creo que has presentado, son 10 y se reparten en 4 categorías. Lo de problem solving, resolviendo los problemas, que me parece que era uno de los puntos. Self-management, trabajando con otras personas, y usar tecnología y desarrollo, pues es exactamente lo que tú dices. Y ahora estamos escuchando a expertos predecir que categorías enteras de trabajos desaparecerán
antes de mediados de este siglo, pero los trabajos que requieren habilidades humanas, como escuchar o interpretar sentimientos y esas cosas, están aumentando en todas partes. Fíjate que ahorita que compartes el tema de los puestos que tienden a desaparecer, es una proyección que el World Economic Forum ya había hecho, ¿no? Tú la conoces y lo había predecido para el 2025 y para el 2030. Lo que ha hecho este momento que estamos viviendo es acelerar todo. Voy a hacer un comentario en breve. En el centro de competencias que tenemos, investigando todo este tema, identificamos lo que le llamamos los puestos rojos y los puestos negros. Un puesto negro es un puesto desempeñado por un humano, pero que ese puesto no da valor o tiende a ser sustituido. Voy a hacer un ejemplo muy simple. El cajero que te cobra en el supermercado o el que te cobra en el banco, el cajero del banco, es un puesto negro, porque requiere baja sensibilidad humana el puesto y no requiere, y es un puesto muy rutinario. Entonces ese puesto tiende a ser sustituido y lo vemos en las cajas de los autoservicios, donde ya hay un área de cajas para que tú te cobres solito, ¿no? Entonces es un ejemplo de puestos negros. Los puestos rojos son los puestos que, a pesar de ser muy rutinarios, son puestos que requieren una alta sensibilidad humana. Por ejemplo, un instructor que da una clase de piano o de yoga es una actividad muy rutinaria porque está dando la misma clase todo el tiempo, más o menos. Sin embargo, requiere una alta sensibilidad humana porque requiere conocer al alumno, interactuar con él, guiarlo, etc. Entonces ese es un puesto rojo, ese es un ejemplo. Pero lo interesante entonces, los puestos negros van a ser sustituidos por la tecnología y eso ya está sucediendo. Yo estuve de viaje, regresé antier y te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó el sábado. Hoy en día todos vamos al restaurante y escaneamos el código de barras, el código QR para el menú. Sí. En este restaurante, una vez que escaneamos el menú, tú mismo escogías qué ibas a ordenar. En tu teléfono escogías qué ibas a ordenar. Lo ordenabas, te traían los alimentos y cuando tú mismo solicitabas la cuenta en tu teléfono, te aparecía un código de barras o un código QR y tú mismo pagabas. Si ibas a pagar con tarjeta, metías los datos de tu tarjeta y te cobrabas, ¿no? Si fueras a pagar en efectivo, ya te asistía un humano. Ese es un puesto de mesero, donde es un puesto que puede ser negro, un puesto que tiende a ser sustituido. Con este ejemplo que te dije, que lo vi el sábado pasado, es un puesto negro, pero que puede salvarse siendo un puesto rojo. ¿Cómo? Si desde el principio que yo llego al restaurante, el mesero me atiende como si yo estuviera en su casa y me da una experiencia extraordinaria, porque así fue entrenado, porque es una persona que le encanta tratar con la gente, fue entrenado en protocolos de higiene, de atención a los clientes, etcétera. Entonces es un puesto negro que tiende a ser sustituido, pero que si se desempeña como un puesto rojo poniendo el corazón, entonces son puestos que tienen que ver con la estrategia de la empresa, porque la empresa lo que quiere es poner a la persona al centro, el restaurante, y dar una experiencia extraordinaria. La tecnología no te va a dar esa experiencia extraordinaria. La tecnología está para servir al humano, no el humano para servir a la tecnología. Entonces, ese es un ejemplo de puesto negro que puede ser convertido como rojo. La pregunta hacia ustedes es cómo en sus organizaciones, cuáles son negros, cuáles son rojos y cuáles son puestos negros que tú puedes desempeñar como un puesto rojo. Porque, para cerrar mi comentario, Gerardo, cuando vamos a una tienda, ¿no? Las tiendas, el retail se queja de Amazon. Pero cuando tú vas a la tienda, te la pasas 5 minutos esperando a que alguien te sirva o te atienda. O encontrar a alguien, ¿no? Tan simple. Decir, oye, ¿dónde está alguien que me asista? Están platicando alrededor de la caja. ¿Para qué quieres gente? Es gente que tiene un puesto rojo que lo desempeña como negro porque no está consciente de su responsabilidad o porque no ha sido entrenado o porque su jefe no le ha conectado su talento
para desarrollar esas competencias que requiere el desempeño de su puesto. Entonces, ¿de qué te quejas de Amazon? Si tú en tu negocio, yo les pregunto a los que estamos aquí, ¿cómo es la experiencia que dan a sus clientes, las relaciones cliente-proveedor internas? ¿Son rojas, son negras, etcétera? Y ahí están las competencias. ¿Cómo podemos acercarnos a estos artefactos de aprendizaje para poder desarrollar las competencias que son clave en las personas y en los puestos? Sí, exactamente. O sea, y creo que diste, o sea, el ejemplo que mencionaste fue muy claro, ¿no? Y creo que una industria en la que presenta este tipo de situaciones es en la hotelera, ¿no? O sea, platicábamos en una sesión en un curso que yo estoy tomando de aceleración digital. eh, Sabemos que existe una camarera, alguien que limpia nuestra habitación y que identificamos como que, bueno, yo me voy y dejo la cama deshecha, ¿no? Y regresamos y ya está todo como por magia, limpio, el baño, el espejo, la cama bien ordenada, todo súper ordenado y cuidado, ¿no? Pero no tenemos la conciencia de decir, pues, o sea, ya como que nuestro mismo mindset está bueno, pues ya sabemos que yo me salgo y está desalineado todo y regreso y ya está todo, o sea, ya está todo muy bien ordenado, ¿no? Pero hay hoteles y ha habido casos y hemos participado en casos en donde la gente o sea, bueno, parte de las estrategias es haz notar a esas personas, ¿no? Que son esenciales para tu trabajo, que son esenciales para el funcionamiento del negocio, ¿no? O sea, las camareras se les ponía, o sea, de repente se les ponía, o sea, las mismas camareras tomaban la iniciativa de poner una nota escrita a su mano, a puño y letra, y decir, veo que eres una persona muy ocupada, me tomé la libertad de ordenarte tus libros de esta forma, ¿no? Espero no te moleste, soy Rosita, o sea, porque así se llamaba la camarera, y bueno, o sea, ahí tú ya como cliente, como empresa dices, wow, o sea, ¿qué servicio me está brindando el hotel, ¿no? Al decirme que, oye, pues sabes que estoy aquí existo y te motiva a seguir yendo o sea, a mí como cliente o a nosotros como clientes nos motiva a seguir yendo a ese hotel porque sabes que te van a atender, o sea, hay alguien que te va a cuidar y que sabe quién eres, ¿no? Que esa es parte de lo que comentabas, ¿no? Hay veces hay tanto ese desapego en los empleados que son de servicio al cliente que pues van a ser sustituidos y que podrían ser sustituidos por una máquina, por un robot, ¿no? O Sí, sea, pero fíjate que eh, eso depende de ti. O sea, sí, hay hoteles, o sea, depende de los que estamos aquí, que somos un business partner del área de la dirección general, como somos un agente de transformación hacia adentro de nuestras compañías, porque fíjate, si nosotros no nos ponemos las pilas y no somos ese agente de transformación y no guiamos desde los líderes y directores, gerentes, para que guíen a su gente, lo que va a hacer es que la tecnología se los va a comer. O sea, yo ahorita que mencionas el ejemplo del hotel, yo me hospedé en un hotel, estuve algunos días en un lugar donde me hospedé en un hotel donde el servicio tenías que pagar por hacer la limpieza. Por el tema del COVID ya no te hacen la limpieza, al menos que tú lo solicites y en otros lugares pagas adicional. En otros lugares, en diferentes lugares, hay hoteles donde tú llegas, haces check-in solo, metes tu tarjeta, no hay nadie, no ves un empleado en el hotel, son los hoteles cápsula, etcétera. O sea, ¿qué ujú, te quiero decir? Que nosotros somos quienes debemos de despertar ese cambio y ser ese agente de cambio y ser esos exacto. asesores en nuestra organización para que entonces el talento sea el protagonista para impulsar todos estos cambios de digitalización, requerimos líderes que piensen de una forma diferente y para pensar de una forma distinta hay que enseñarles, no es de que quizá algunos quieren, quizá otros no quieren. Sin embargo, es necesario guiarlos y enseñarles para que no le tengan miedo a este cambio de la digitalización
y que puedan ser guiados con herramientas de aprendizaje, con metodologías, etcétera, para que ellos puedan ser ese agente de cambio hacia adentro de su organización, porque si nosotros no los guiamos a ellos, ellos no saben cómo hacerlo, no saben cómo descifrar el hilo de la madeja y no saben cómo comenzar a hacer esta transformación digital. Sí, y eso es adelante, Caro. también un poco lo que decías antiguamente también de la importancia de la adaptabilidad. Para mí es una habilidad muy importante también, justamente para poder enfrentar a los cambios. Sí, exacto. Y esto nos va a llevar a una última pregunta, porque digo, pudiéramos seguirnos platicando sobre lo que pudiéramos hacer idealmente y todas las competencias en las que pudiéramos dirigirnos y es con base a las necesidades. O sea, eso me queda clarísimo. O sea, eh, mucho es del propósito que tengamos como organización, de qué queremos hacer y cómo queremos cambiar nuestro servicio al cliente, nuestros procesos, ahora sí que nuestro customer experience y todo, y nuestro customer journey, cómo pudiéramos trascenderlo y cómo pudiera mejorar a través del desarrollo de competencias en nuestros colaboradores y en nosotros mismos. Me lleva a la siguiente pregunta. Con base en su experiencia, ¿qué barreras son las que limitan a las personas a aprender por los medios digitales, ¿no? Y cómo podemos romper con esas barreras que se presentan. Y lo pongo en el contexto, ¿no? O sea, lo voy a hacer muy local perdón, Caro, pero no sé cómo funcione hoy actualmente el tema de las escuelas en Francia. Eh, una brecha que tenemos y que se ha presentado con nuestros maestros y con nuestros alumnos es el tema de aprender en línea, ¿no? O sea, a ellos les rompimos el paradigma completo de decir, ya no vas a ver a tu profesor, ya no vas a ver a tus amigos, ahora tienes que estar enfrente de de una computadora y vas a ver al maestro y de ahí vas a ver a tus compañeros y el maestro también, ¿no? O sea, pues el Sí, maestro ya no tienes vas a tener a razón. tus alumnos enfrente. Tienes ¿Cómo razón y romper con creo esas barreras? que el gobierno mexicano había puesto un programa en televisión, ¿no? Respecto a eso, justamente porque no todo el mundo podía tener acceso a los accesos digitales. Pues sí, realmente eso es la primera barrera, es que no todo el mundo tiene acceso a una computadora y no saben todo el mundo usar el Internet por eso las empresas pueden ser un acompañador para los empleados para que ellos tengan la posibilidad de seguir la formación durante su tiempo laboral para poder superar esa barrera. Y yo también pensé en otra barrera, pero claro, no es muy nacional, pero es el hecho de la localización de los cursos, porque hay algunos cursos que pueden ser internacionales y hay veces si el curso no está adaptado a la cultura o no se ha localizado en el idioma, pues eso va a tener un impacto también en el aprendizaje, por lo cual eso también es una parte importante y por eso Segos siempre localiza todos los cursos y toma en cuenta la cultura de las personas, los locutores están locales y eso es una parte importante también. Yo considero, Gerardo, que en una barrera, cuando tienes un proveedor donde los contenidos no están localizados, como sí lo hace Segos, pero otros no lo hacen, es el tema del idioma. El idioma, muchos, en ciertas industrias, en ciertos puestos, etcétera, la fuente de información pues está en otro idioma, ¿no? Que no es el español, ¿no? Entonces, el idioma puede ser una barrera. Había otras barreras como la conectividad, todo eso, pues de alguna manera ya se solucionó ahorita ya todo el mundo, o tienes buena conectividad o no puedes colaborar en casa. Pero yo diría que añadiría a tu pregunta que una barrera que yo identifico yo diría que son los líderes. Si los líderes, los métodos de aprendizaje, usted está el 70-20-10, o sea, ¿no? Los métodos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el líder, así como en el ejemplo del profesor, o sea, para que el alumno aprenda digitalmente,
Pues antes el profesor tiene que saber sus métodos didácticos, digitalizarse el profesor. Lo mismo pasa en una organización. Para que el colaborador tenga una guía efectiva, pues antes de eso su líder debe de identificar sus necesidades de desarrollo del talento, qué artefactos de aprendizaje son los adecuados para desarrollar tal competencia. Todo eso tiene que ver con el líder. Entonces el líder también tiene que transformarse y digitalizarse antes para poder guiar efectivamente a su equipo de trabajo. Entonces, mientras los líderes no tengan esa conciencia y esa conciencia de su responsabilidad, de sus nuevas responsabilidades, no lo van a lograr, ¿no? Entonces, yo añadiría ese componente. Perfecto, pues sí, la verdad es que sí, o sea, creo que parte esencial de esto es que todos los que estamos o encabezamos una organización o que somos líderes en nuestros distintos grupos o sectores, podamos hacer este tema de transformación, ¿no? O sea, creo que, como comentabas hace rato, ¿no? O sea, si la cabeza no está convencida de que el tipo de formación o el tipo de competencias debe de establecerse de cierto criterio y con ciertos niveles, si ellos no están convencidos o nosotros no estamos convencidos, hacia abajo va a ser muy complicado que podamos permearlo, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, a mí me gustaría concluir con algunas conclusiones que sacamos de esta conversación tan enriquecedora. La verdad es que eh, eh, platicar con ustedes me motiva mucho y me motivó mucho pues para seguir aprendiendo, para seguir desarrollándonos y pensar en nuevas ideas que nos están pasando hoy día a día. O sea, una primera conclusión a la que llego es nosotros como líderes y como personas somos responsables de hacer el awareness de la responsabilidad entre nuestro puesto de trabajo y nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Para qué? Para el desarrollo de las habilidades del desarrollo de las habilidades soft skills y hard skills, ¿no? O sea, que tengan ese propósito de cuál va a ser, cómo vamos a cumplir con ese propósito que tenemos en el ámbito personal y profesional. No sé si ustedes quisieran añadir algo más, pero ese es uno de mis conclusiones. Aparte, como bien decías, los líderes deben tener esa convicción de tener una nueva forma de aprendizaje y nuevas estructuras para lograr los objetivos que tenemos como negocio y no solo hablando de negocio, sino un tema a nivel personal. Poder aprender aprender a aprender, o sea, es desaprender y aprender de nuevo. O sea, creo que es algo importante, es romper esas barreras del conocimiento y decir, a ver, yo sé que esto ya lo había aprendido y lo aprendí de esta forma, pero ahora, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿No? O sea, ese es algo importante que tenemos que desarrollar y es una habilidad que tenemos que crear, ¿no? O sea, esa gestión del cambio y un gestión del cambio positivo. Y bueno, debemos de tener una flexibilidad cognitiva, ¿no? O sea, poder tener esos diferentes matices de que, ok, hoy voy a aprender de esta forma y hoy vamos a hacerlo de esta manera, pero mañana como ya cambió el mercado, mañana como ya cambió la perspectiva del negocio, tenemos que adaptarnos a eso y mejorar esos procesos, ¿no? Y bueno, pues el estar siempre aprendiendo a aprender algo nuevo todos los días. O sea, creo que creo que eso siempre nos pasa y nos ha pasado desde siempre, pero no estábamos conscientes, es que siempre aprendemos algo nuevo todos los días. Yo añadiría algo, Gerardo, que es tener a las personas adecuadas. O sea, quienes están aquí en esta sesión, tú ahorita aprenderías clases de natación, pues si no te gusta la natación, no lo vas a hacer. Entonces, si tú tienes a las personas, hay una alineación que dentro de la organización tengas a las personas en el lugar que les corresponde. Y dos, si vas a contratar, pues de entrada contrates bien, selecciones bien a las personas con las competencias. Y el otro comentario final tiene que ver con las compañías requieren transformarse, desarrollar esas nuevas competencias. Ya no hay de otra, o sea, no es de que sí o sí, o sea, no hay de otra. Entonces,
la mejor forma de que los negocios, las compañías que ustedes, las que participan, van a salir adelante es construyendo desde adentro nuevas competencias alineadas a la estrategia y, y es la manera en que la organización se va a distinguir frente a otras en el mercado. Gracias, Gerardo. No, gracias, Gracias, Genaro. Carolina. Caroline, ¿tú Sí, quieres muchas agregar algo gracias. más? No, nada más que yo creo que también para motivar, en complemento, es también proponerles a los empleados varias formas de aprendizaje, porque también la multitud, no todo el mundo aprende de la misma manera y también eso puede ser algo interesante a profundizar. Claro, perfecto. Pues en el chat tenemos una pregunta, Andy. Sí, sí, voy No a sé. leerla. Ujú. Sí, yo te la Sí, leo. gracias. Es una pregunta que tenemos que hace Martín. Pregunta, ¿cuáles son los mejores tips recomendados para realizar una evolución cultural de Customer Service en un mercado latino en países como México? ¿Quién? Los tips que quiere es para realizar una evolución cultural de Customer Service. Em, Eso tal vez la pregunta es relacionada con lo que he dicho de la localización de los cursos, pero lo que quería decir respecto a eso no es que proponemos cursos de evolución cultural. Los cursos son solo dedicados a los soft skills. Entonces, por ejemplo, si tenemos un curso de comunicación que está hecho para un público español, los ejemplos no van a ser los mismos que el mismo curso para el público latinoamericano. Vamos a cambiar los lugares, vamos a cambiar el paisaje atrás, el locutor que habla y esos tipos de adaptación estamos haciendo. Luego, respecto precisamente a la pregunta sobre las recomendaciones para realizar una evolución cultural para el customer service, eso es muy preciso como pregunta, entonces no sé realmente responder a esa misma pregunta, pero nosotros para realizar nuestras adaptaciones cultural siempre nos apoyamos sobre alguien local, porque justamente, y tengo un ejemplo de esto, cuando teníamos cursos, la primera vez que les hemos localizado era brasileño, no sé cómo se dice. Portugués. En Portugués, sí. portugués. Ajá. Gracias. Hemos localizado los cursos, fuimos en Brasil, estábamos muy orgullosos de mostrar los nuevos cursos al público, a nuestro distribuidor local, y hemos hecho clic en el curso y de repente se puso a reír. Y nosotros no entendíamos por qué. Y en realidad es porque habíamos contratado a alguien especializado en traducción y el acento de ellos era un acento del norte de Brasil, que es un acento muy específico y en realidad no era adaptado. Lo normal hubiera sido que sea un acento de São Paulo o de una ciudad más, o sea, sin acento. Y desde ese momento siempre nos apoyamos con alguien local. Entonces yo diría que la recomendación primera es de apoyarse sobre personas de confianza que ya conocéis y que sean local. Sí, digo, añadiendo a ese comentario, Caro, Martín, los mejores tips o algunas recomendaciones que podamos realizar para evolucionar la cultura en el tema de Customer Service es primero identificar eh, qué como compañía buscas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu mercado meta? O sea, y no me refiero a hacer una investigación de mercado eh, mm, normal o como o tradicional, por así decirlo. Es que o sea, es que tú centres a tu cliente como fuente, o sea, como fuente principal de tu organización. Es decir, tú te pongas en los zapatos del cliente y digas, ok, o sea, cuando contactan a mi organización, ¿qué pasa? O sea, como cliente, ¿qué vive? ¿Qué vive el cliente en ese sentido? O sea, entonces, de ahí tú vas detonando si cuál es la experiencia al primer contacto, al primer contacto que tiene contigo como compañía, a través de su página web, a través de sus redes sociales, a través de
de distintos, o sea, a través de los distintos medios en los que tú te publicites, ¿no? O sea, ¿qué contacto tiene? Después de ahí es qué pasa después de ese contacto y que tú lo vivas, ¿no? O sea, que digo, hay muchos videos en donde empresarios entran como un cliente más a su restaurante o a su compañía, como ahora sí que disfrazados para que no los reconozcan y viven esa experiencia, ¿no? O sea, y se dan cuenta que el servicio no es como ellos pensaban que era, no es lo que tenía que ser, o sea, no era el deber ser. Entonces, eh, esa evolución cultural para el customer service es céntrate en tu cliente, o sea, que tu cliente sea tu motor, o sea, sea tu centro y de ahí partas a todo lo que le deriva en relación a tu compañía. Esa es como parte, o sea, de manera general, esa es la recomendación que yo te diría, o sea, que vivas la experiencia de usuario que tiene tu cliente alrededor de tu organización y de ahí veas esos touch points importantes que tengas que mejorar, ¿no? O sea, si en la primera conversación fue muy interesante y la generaste valor, ya te vas al siguiente, ¿no? Y si en el siguiente paso que es, ya le asignaste un asesor comercial, ya se acercó a un chico en ventanilla o un cajero, lo que sea, y ahí, como en el ejemplo que decía Genaro, o sea, ahí ya no hay ese punto emocional en donde ya se desprende tu empleado, entonces ahí es donde tienes que hacer una adecuación, ¿no? O sea, modificar esa conducta que tienes de ese puesto y evolucionarlo y mejorarlo. Yo No sé, Genaro, si tú quisieras agregar algo más. solamente te recomendaría que invites a tus mejores clientes, los que te compran, y que te digan por qué te compran y se lo digan enfrente en una sesión como esta digital a tus colaboradores. Y los que te han cancelado en un país o en diferentes países, te digan enfrente a tus colaboradores por qué te han cancelado. Y lo que vas a descubrir son una serie de puntos ciegos que tienes alrededor de lo que haces bien y de lo que haces mal. Y eso genera conciencia en tus grupos de trabajo. Nosotros estamos en Brivé aperturando ahorita oficinas en España, a pesar del confinamiento y todo. Y lo que estamos haciendo para tener es lo que tú mencionaste, Gerardo, es entender al cliente. Y por otro lado, lo que dijo Caroline, los contenidos. Hay que entender al cliente local y tropicalizar o localizar la solución. Entonces, complementaría con eso y también decirles que de parte de Brivé les enviamos un saludo pues a todos los que participan y bueno, desearles que todo esté bien y nos sigamos cuidando, ¿no? Así es. Y agradecer a OpenTech la oportunidad de participar y a Caroline de estar contigo en este evento, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. No, gracias a ti, Genaro, gracias, Caroline. El tiempo ya Muchas se nos gracias. acabó, ya nos pasamos por casi 10 minutos. Una disculpa, pero bueno, pues esto pasa. La verdad es que son conversaciones muy interesantes. Gracias por su participación, Genaro. Un gusto verte, saludarte. Caroline, igualmente, gracias por la participación. Fue muy interesante. Todos los invitados, espero haya sido de su interés. Perdón, Irene Herrerías levantó la mano. Una última pregunta, porfa. Bueno, más que pregunta es agradecer por la Sí. conferencia, tanto a OpenTech como Brive, y pues nada más agradecerles todo el contenido que nos han proporcionado. No, de nada, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Igual ya en el chat Teresa nos recomienda un libro. Entonces estoy segura que será de gran valor para todos. Gracias. Si no tienen alguna otra pregunta, como dice Gerardo, ya nos pasamos por 10 minutos. Agradezco enormemente el tiempo de todos. El video lo podrán ver en nuestras redes sociales y en nuestro canal. Pues agradecerles el día y que tengan un excelente fin de semana. Bueno, casi fin de semana. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Un gusto Chao, verlos. hasta luego. Hasta luego. Gracias, Caro. Gracias, Genaro. Gracias, Genardo. Gracias, buenos bye días. bye. Bye bye. Bye. Ya.